Vamos a hablar de teatro y vamos a hablar de la obra Sepelios. Mira vos. La obra Sepelios, vamos a hablar con su director y dramaturgo, me estoy refiriendo a Guillermo Gallegos, que está en línea con nosotros. Guillermo, ¿cómo te va? Buen día, Hernán Hola, y buen Mali día. te saludan, ¿cómo estás? Buen día, chicos, ¿cómo le va a los dos? Todo muy bien. Muy ¿A dónde bien. va este tipo, no? ¿A dónde me lleva este tipo? Arrancó por acá, cambió la marcha, se fue por acá y ahora terminamos en Sepelios. Pero bueno, estas conexiones que hace uno a veces, la cabeza loca, el algoritmo, todo ayuda, ¿no? Sí, sí. Prometo con el título no aburrirlos y darle un poco de pesimismo al programa, que no es la idea, y tampoco va la obra de eso. Así que No. aclaro antes. Bueno, vos sabés que pensaba hace un ratito, porque la semana pasada y con respecto a la fecha de nacimiento de Julio Cortázar, justamente yo leí Conducta en los velorios y también lo podía haber traído por ahí si hubiese acercado, y pregunto de movida, ¿hay algo de eso en Sepelios? Sí, hay algo de eso y hay algo también de la Andricina muy nuestro. Ajá. Los velorios o todo lo que tenga que ver con todo eso, hablábamos el otro día, también es un lugar de encuentro. Ujú. La gente se encuentra después de mucho tiempo sin verse, Sí. y también es un momento de balances entre los que quedan, entre los que vuelven, Ujú. entre los que empiezan a pensar en cosas, así que también es una forma de traccionar y hasta incluso hacia un lugar positivo también. Bueno, ahí hay como todo un recorrido, esto que estabas diciendo, hay encuentros después de mucho tiempo, mucha gente dice, nos venimos a encontrar en un velorio, es como una frase, casi como un latiguillo de esos velorios en donde viene gente de todos lados. Vos hacías mención y pensaba velorios del campo, viste, velorios del interior, donde es casi un encuentro, o sea, lamentablemente es por una situación que está aparejada completamente de esto que nos toca, de la vida, o sea, es imposible eludirlo, pero se da una sátira, se da una vuelta de tuerca ahí donde empieza el que se ríe, el que se acuerda de un hecho que parece a contramano del momento del fallecimiento, porque despide una carcajada en aquel recuerdo del que está ahí, del que en ese momento están velando. Entonces parece como que en los momentos de los sepelios y los velorios y demás disparan un montón de cosas que a veces El que llora más que el familiar, Totalmente. ¿no? El que si tanto lo conocía, no, Claro. la verdad que no, pero me ponen así los velorios, Total. ¿no? Claro. Sí, sí. Sí, están las sorpresas, está el encuentro y está el humor también, porque no hay otra forma de llevar De digerir, claro. el dolor, de digerir, si no es con el humor. Ujú. Y también está la construcción del mito, porque a través del recuerdo Ajá. uno empieza a gestar el recuerdo y otro lo gesta también y le hace agregados, entonces empieza a gestarse algo del mito, Ujú. del recuerdo, que tal vez no sea así, Sí. pero que también empieza a generar la comodidad de quien lo cuenta, cómo fue ese recuerdo. Entonces también le empieza a agregar agregados, humor, espacios que tal vez no fueron tan así, circunstancias. Ujú. Así que hay cuestiones que circulan que son bastante interesantes. La obra se reestrena, esto va a ser por 4 únicas funciones, se reestrena este domingo 8 de septiembre en el Páramo Cultural, esto es Carlos Calvo 3974, domingo 8, 15, 22 y 29 de septiembre a las 19:30 horas, estamos hablando de Sepelios y ustedes ya saben que de manera directa se pueden meter en Alternativa Teatral y tienen la posibilidad de ya anticipar sus entradas, pero vuelvo a un poco el inicio de nuestra charla y yo conectaba con eso de conducta en los velorios como una clave, pienso en Esperando la carroza. ¿Cuál fue tu disparador? ¿Qué empezó a hacer que delinearas esta historia de Sepelios? Bueno, la obra la empiezo a gestar en el 2020 cuando la situación teatral estaba, la situación mundial estaba atravesando una tragedia casi que incluso hoy no tenemos magnitud de lo que fue, todavía no tenemos la distancia Sí. para tener registro de lo que fue. Entonces el vínculo, el encuentro teatral era imposible, entonces lo que nos quedaba era poder jugar por algún lado la creatividad y se me dio por empezar a escribir sobre este territorio que no es casualidad que de lo único que se hablaba en ese momento eran
de números, de cosas, de registros y números que eran muertos, que Sí, eran Claro, seres la humanos, gente. personas. sí, sí. Claro, que nosotros no podíamos despedir, no podíamos, Ujú. entonces me vi involucrado en la necesidad de vincularme con algo de lo creativo, con algo de lo vital. Sí. Entonces empecé a construir esto con una proyección de decir, bueno, cuando volvamos, la idea es el encuentro y montarla. Eso era el germen. Me parecía que era interesante el territorio de esperar, de esperar la muerte para verme favorecido de alguna manera. Ok, Porque eso lo pensás en cuanto a la obra, pero digo, ¿cuál fue el disparador? ¿Cuál fue la primera anécdota que te hizo recordar y que te metió en esta historia, en esta que querés contar en Sepelios? A eso me refería. ¿Un recuerdo y de pibe, una situación, o no tiene nada que ver con un momento luctuoso? no, había algo de la herencia que me parecía interesante, a mí me inquietaba qué hace uno con la herencia directa del padre, ¿no? Ujú. Cómo se hace cargo de esa herencia que los padres proyectan a los hijos y que los hijos en algún punto lo toman y tienen que seguir ese camino, no sé si impuesto, pero sí dotado, Ujú. y un poco pelearse también. Mm. Entonces me parecía, la obra habla un poco de un padre que acaba de fallecer y le deja el, el servicio funerario a su hijo. Entonces el Claro, hijo recibe eso y en un contexto de crisis económica, rondan los años 90, sí. eh, cualquier parecido con la No, realidad es es que pura coincidencia. vos sabés que Claro. la historia cuenta, no sé si en este caso, en esta precisamente, en esta obra, Sepelios, estamos charlando con Guillermo Gallegos, que es el director y dramaturgo de la obra, pero por lo menos las malas lenguas comentan, en definitiva, que cuando hay un negocio familiar, una casa de sepelio, hay una herencia casi continuada, porque los hijos se dan cuenta que es un negocio al que no hay escapatorias, o sea, todos terminan yendo a una casa de sepelio y entonces esto parece cerrar un circuito perfecto desde el punto de vista económico, pero vos estás hablando de un proceso negativo económico en el que hay que salvar la casa de sepelio que acabamos de heredar. Claro, hay que salvar la herencia, hay que salvar la casa, es lo que tengo, es lo que me queda y bueno, tengo que salir a luchar con lo que tengo. Sí. Esto es el germen, digo. Ujú. Después hay que ver qué es lo que hace, en este caso, este personaje con lo heredado, porque también tiene sus propias ambiciones y sus propios deseos, Claro. eh, que, que tienden a ser un poco desmesurados Ajá. en algún punto y a tal punto de que lleva a un plan criminal para poderse ver beneficiado su servicio funerario, Ujú. su casa de sepultura. Claro, estamos hablando de una comedia dramática, porque digo, no es que nos vamos a encontrar con el dramatismo de los sepelios. No, va a haber algo del territorio, porque nosotros hicimos mucha investigación, al menos yo desde la escritura hice mucha investigación sobre el mundo, pero sí, lo trágico y va a estar solapado también con algunos biombos de humor que no van a hacer que lo trágico sea de manera lineal, Ujú. sino a veces de manera lateral, lo mismo que el humor. Van a estar fluctuando ambas sensaciones, porque como te decía al principio, es inevitable poner humor para hablar de cosas tristes Claro, o de Sí, cosas. sí. descomprime. Sí, sí, si no pasa a ser algo intolerable, Ujú. indigerible. Claro, Sí. digo, vos hablabas y me acuerdo, hay una serie muy conocida, Six Feet Under, que trata un poco de eso, de que heredan también una casa velatoria, y esto que vos decís, y de esta herencia impuesta, ¿no? Esta cosa de que los padres, todo esto es por mis hijos, y después los hijos no quieren saber nada de ese negocio, y me encuentro con esto, y imagino que con la disyuntiva de hago la mía,
o sigo por acá. Digo, imagino que un poco por ahí va la trama, ¿no? Sí, la idea de Sigfinander era una serie clave, o por lo menos en los inicios, cuando empecé a escribir. Lo que tenía que hacer era tratar de hablar de nosotros, de nuestro territorio, que es el territorio rioplatense. Sigfinander muestra cuestiones o tópicos muy generales sobre el territorio de los servicios funerarios, pero nosotros necesitábamos hablar de nuestras cosas. Claro. De nuestra herencia como argentinos, de nuestra herencia en el plano teatral. Claro, nuestras costumbres, ¿no? En definitiva. De nuestras costumbres, de nuestros cuerpos, de nuestros deseos, que son muy nuestros. Entonces ahí había que hacer un poco, rascar la olla y ver qué salía con esta cuestión que tiene varios temas dentro de una misma obra. Guillermo, decías, empezaste ahí en el proceso de la pandemia y en el 2001 fue ganadora del primer concurso de dramaturgia del Conurbano Sudeste, o sea que casi arrancaste con el pie derecho, o sea, culminar la obra, no sé si la obra ya estaba en cartel cuando se dio este concurso, fue premiada y después pusieron la obra. Sí, fue premiada en pandemia. Apareció el Mirá concurso, como esto que decía, los teatreros teníamos ganas de hacer cosas, apareció el concurso y dijimos, bueno, vamos a ponerla, porque no se puede hacer nada. Claro. Entonces pusimos eso y la verdad que sí, le fue bien, y eso también fue un puntapié para decir, che, vamos a hacerla, porque hay algo que está bueno, hay algo que alguien dijo, che, esto puede andar bien, vamos a montarla, que ya era nuestra idea de origen, y empezamos en el 2022, cuando ya podíamos volver, y estuvimos 1 año y medio ensayando. Cuando decís vamos, aquí, imagino que te referís al elenco, digo, ya los conocías, vos escribiste la obra y ya sabías, bueno, este papel es para tal y este es para tal, ¿cómo fue ese proceso? Sí, algunos ya los veía, ya mientras escribía ya me imaginaba las energías, y son gente que nosotros conocemos, nos trabajamos mucho tiempo juntos. Okay. La verdad que es un proyecto bastante arduo. Es muy difícil no trabajar con gente que tenés confianza. Cuando los proyectos son 1 año y medio ensayando, sin nada, digamos, somos nosotros y el deseo. Claro, todo a pulmón, ¿no? Acá no hay guita para ensayos, acá lo haces cuando podés, cuando tenés un ratito. Tuvimos el apoyo del INT, de Proteatro, y en ese momento cuando lo hicimos, pero bueno, llega un poco después. La verdad que en ese momento no fue de mucha utilidad. Hoy sería distinto porque no sé dónde están esas instituciones. Lamentablemente me parece que ya no cuentan quienes arrancan desde cero. Ajá. Pero nosotros tuvimos apoyo, sí. Guillermo, situaste esta tragedia, esta tragicomedia en Florencio Varela. ¿Cuánto cuenta esa ubicación, esa geolocalización dentro del conurbano? ¿Y qué cosas crees que también forman parte de un proceso en ese momento de crisis económica del que haces mención en los 90? Digo, ¿cuánto querías contar de esa situación? Sí, primero porque nosotros somos del conurbano en su mayoría de los que estamos en el elenco, tanto yo como los actores. Y después mucho porque la obra cuenta este plan que hace uno de los protagonistas, es justamente enfrentar 2 bandas de fútbol, la de Defensa Justicia y la de Quilmes. Ajá. Entonces Florencio Varela y la zona del conurbano sureste tiene una presencia muy fuerte ahí en la historia. Sí. Y está el fútbol. O sea que además se cruza el fútbol en esta situación familiar. Sí, se cruza el fútbol y nada más que el fútbol, digamos, la pasión que circula con el fútbol, la verdad que para nosotros como argentinos también es una cuestión que a veces lleva a lugares desmesurados. Entonces me parecía bien que... Pero digo, que más allá de lo que representa para todos, digo,
una cochería, una casa de sepelio en Florencio Varela no es el mismo perfil que una que puede estar en Palermo, incluso una que está acá a la vuelta en el barrio de Mataderos. Digo, a eso le sumás, y mirá que nosotros tenemos también una pasión acá, Chicago, que... pero años 90 también, como que es muy específico todo. Pero quiero decir, hay algo en ese sentir, en el varelense, en Florencio Varela, donde el fútbol es como la expectativa máxima en el día a día. Digo, esa pasión o tensión futbolera entre dos zonas es la clave de la obra, es la clave de la vida en Varela. Sí, no sé si la clave de la vida en Varela, pero sí me parece que primero hay que contextualizar lo que son los años 90. Los servicios funerarios no estaban tan en vidriera como lo están hoy, que uno circula y ve. Sí. Eran negocios, mucha de la gente los velaba todavía en los hogares. Ajá, y hablar fuera de la ciudad. Mira. Entonces era una herencia, era como un oficio que más o menos no estaba legalizado. No había títulos, por ejemplo, de director funerario en ese momento. Ni siquiera eran gente que se dedicaba por oficio, por herencia. Pero el fútbol en ese caso para nosotros fue un elemento más porque el fútbol y el teatro me parece que hay algo que tienen en común mucho, el deporte en sí y la teatralidad. Uh-huh. Hay algo que el deporte, mientras uno lo está haciendo, lo está practicando, hay algo de infantil, hay algo de la pasión que circula, que uno si lo ve desde afuera, parece medio ridículo. Porque uno dice, bueno, el fútbol, si uno ve la estructura del fútbol, uno corriendo, el otro que está ahí, se pelea con el otro porque pierde. Hay algo de cierta teatralidad que circula, uh-huh. Al igual que el teatro. Cuando uno va a ver el teatro, uno lo ve que se puso una peluca, que está disfrazado, uno ve la teatralidad. En el fútbol también ve la teatralidad. Uno ve que alguien se enoja con el otro, parecería ser un modo de chiste, pero sin embargo, la fuerza que circulan por querer ganar son muy poderosas. Okay. Entonces, me parece que el fútbol y el teatro tienen algo similar. Bien. Cómo uno lo trabaja cuando lo hace. Uh-huh. Estamos charlando con Guillermo Gallegos, es el director y dramaturgo de Sepelios. Ustedes pueden buscar a través de Instagram @sepelios.obra, ahí los pueden encontrar. La obra fue, como decíamos, ganadora del primer concurso de dramaturgia en el Conurbano en el 2021, y va a tener únicas 4 funciones en el Páramo Cultural. Esto es en Carlos Calvo 3974, domingo 8, 15, 22 y 29 de septiembre a las 19:30 horas. Las entradas son súper económicas, ya les digo, aprovechen porque es esto que muchas veces señalamos. Hay buen teatro en la ciudad de Buenos Aires. Ahora me iba a meter en eso, en la geolocalización ahora de la obra, porque la escribieron desde el conurbano, la pensaron sobre una idiosincrasia del conurbano, pero ahora la apuesta es en la ciudad de Buenos Aires. Métanse en Alternativa Teatral o, como les dije antes, en sepelios.obra en Instagram y van a tener el vínculo para poder sacar las entradas. La obra me imagino que se estrenó en el conurbano. ¿Por qué viene a Buenos Aires ahora? Se estrenó en Wilde, en el Teatro de los Sueños, y después fuimos al Festival Regional de la provincia. Sí. Y tuvimos mención a la actuación y a la escenografía también. Okay. Así que tenemos poco ruedo, porque tenemos 3-4 funciones nada más, pero tenemos algunos vistos buenos, entonces nos da entusiasmo para poder seguir. Okay. Y por eso cruzar el charco, como decimos nosotros los que que un poco da eso. Vienen a la gran ciudad. Venir ir a la gran ciudad, que nosotros igual estamos todo el tiempo. Sí, totalmente. Es un chascarrillo. Claro, pero es otro público, porque la verdad que el público de Capital no viene mucho a provincia. No. Claro. Y el de provincia va a Capital. Entonces dijimos, vamos a acercarnos nosotros, si Mahoma no va a la montaña. Es que la montaña vaya. Muy Mahoma. Sabio. Perfecto. No, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué te lo preguntaba? Porque en ocasiones cuando hablamos con obras que
por ahí son movimientos que se gestan en el conurbano, siempre preguntamos, porque claro, acá nosotros sabemos de cantidades más, casi te diría que todos los días nos enteramos que hay un nuevo lugar en donde se hace teatro off en la ciudad de Buenos Aires y que se va como abriendo. Esto puede estar más, qué sé yo, Almagro, Carlos Calvo, estoy ahí, Boedo, pero nos vamos para Villa Crespo, Chacajiales, como dicen algunos. ¿Y qué pasa en Wilde? ¿Qué pasa en Varela o en Quilmes? ¿Hay zonas de teatro o efectivamente terminan cruzando también porque hay pocos lugares o hay poca afluencia de esa gente que por ahí llena estadios para ver partidos de fútbol, pero no está tan interesada en ese teatro que de alguna manera los refleja, porque la historia cuenta esa vida del conurbano, ¿no? Sí, lo que hay al menos en Quilmes, en Avellaneda, son mucha formación. Ajá. Tenemos muchas escuelas, hay institutos de teatro, en Quilmes también hay institutos de teatro, en Lanús hay institutos de teatro. Lo que pasa con las salas, que sí son pocas, Uh-huh. en Avellaneda hay muy pocas, 3, 4, Mirá, y en increíble. Quilmes está el teatro municipal, pero hay mucha gente que hace, y la ciudad de Buenos Aires tiene 800 salas. Sí, 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 sí. No, Entonces, es que, digamos, ¿sabés qué? la, Sí, perdóname. sí. No, que la comparación es enorme, digo, en Obvio. cuanto a disponibilidad. Y la gente, la verdad que sí, la de provincia cuesta más que vaya, entonces las salas no te sostienen 4 funciones seguidas, te dan 2, una y Y más para de contar. esporádica. Es que, a ver, definitivamente surge así como de rebote esto, ¿no? Pero me parece que está bueno como para dejarlo asentado, porque ahí muchas veces se habla del Estado, de dónde está el Estado, y fíjate que acá hay como un Estado absolutamente ausente, porque estamos hablando de, digamos, padrones gigantes, estamos hablando de Avellaneda, estamos hablando de Quilmes, podríamos hablar de la zona de San Justo, de La Matanza en sí mismo, y parece como que no hay un empuje. Canchas hay por todos lados y se llenan los estadios los fines de semana, no importa en la categoría de que estemos hablando, el Mil Rayitas o el Halcón de Varela, digo, llenan estadios. Y tal vez no está pensado esa descarga que lo necesita la sociedad de verse reflejado en una obra de teatro, y eso requiere un acompañamiento por parte del municipio, por parte del gobierno de la provincia. Digo, me parece interesante que haya surgido este concurso, pero de alguna manera vos decís, no sé si siguen existiendo esos espacios donde se promueve el teatro del conurbano. Digo, como para empezar a discutir algunas cosas un poco más en profundidad, porque si no después nos preguntamos por qué gobiernan los que gobiernan, y tal vez la gran excusa es decir, ¿qué hicieron los que estaban antes para que todo esto sea tierra arrasada? Y entonces aparezcan algunos calígulas de la gestión, ¿no? Sí, sí, la provincia sostiene, al menos el municipio de Avellaneda, una política bastante fuerte con lo que es la cultura. De hecho, el concurso de dramaturgia lo gestó Ajá, el municipio de Avellaneda y el municipio de Quilmes. sí. Después sí es una realidad que el fútbol es una aplanadora y que no se puede competir con la magnitud de los espectadores que lleva un partido de fútbol del ascenso, con lo que podría llevar una sala que nosotros estamos peleando el teatro independiente entre 40, 50, 60 espectadores, maneja más o Sí, menos, sí. tanto en provincia como en capital. Sí. Ese No, es el número. es que lo que pasa es que eso se construye, es decir, llevar Claro. el teatro a las escuelas implica que los pibes en las escuelas empiecen a ver esas obras que después les van a entusiasmar ir a ver, mientras que lo único Sí. que vayan a ver son partidos de fútbol, van a seguir multiplicándose los estadios y las canchas llenas, pero no va a haber eso. Por eso digo que ahí hay como una discusión previa, más allá de todos los cursos y el trabajo y las 4 salas que vos decís se sostienen ahí con mucha energía en Avellaneda, tenés que promover esa función de teatro desde que los chicos están creciendo. Si solamente Sí, haces cancha de fútbol, está claro que después van a ir más a la cancha que a ver el teatro, ¿no? sí, sí. Y también hay otra competencia que también es medio desleal, es la competencia con las pantallas. No, eso ni que Entonces hablar. el teatro siempre camina lento. Entonces ahora en el mundo de las pantallas también uno compite con eso, Ujú. que también por un lado compite, pero por otro lado
se valoriza mucho más porque cada vez hay más pantallas y menos encuentros. Entonces el teatro siempre va a tener el encuentro, siempre va a tener el cara a cara, siempre va a tener la actuación cercana, y que eso creo que me parece que va a tener cada vez más importancia. Sí. A pesar de que competimos con monstruos como Netflix, que la gente dice, che, prefiero quedarme ver a Netflix, Sí, sí. pongo Netflix. Bueno, pero vos sabés Y que un poco en las charlas que vamos teniendo con autores, directores, actrices, actores, iluminadores que suelen venir acá, de esas 800 o menos, no imaginé que había 800 salas, pero no importa, en esa lógica, algo de lo que vienen a contar es el auge que hay de cantidad de obras de teatro en este circuito del que estamos hablando en la ciudad de Buenos Aires, y que lo traducen porque desaparece la ficción en esos medios en esos grandes medios. O sea, ya no hay prácticamente la televisión por aire, hay algunas propuestas que se hacen muy chiquititas de series que después van por el cable operador. Flow entiendo que sigue siendo un cable operador y que tiene sus propias propuestas para eso, alguna serie que aparece por Netflix y demás, pero digo, ante esa ausencia, incluso muchos autores y actores se vuelcan a hacer esas pequeñas obras, con lo cual todo va compensando. Tal vez es mucho más difícil si vos necesitas traer a alguien de Wilde para que venga a ver teatro a Carlos Calvo. Bienvenido sea que ustedes hacen ese esfuerzo para traer la obra, pero digo, todo esto requiere de sentarse a pensar en otros ámbitos. Ya que estamos, no suele discutirse mucho esto, pero bienvenido sea que lo podemos charlar con vos, con Guillermo Gallegos, que es el director y dramaturgo de Sepelios. Digo, para quienes se enganchan ahora, dice, ¿de qué están hablando? Estamos hablando de que todo este esfuerzo debería ser acompañado tal vez previamente a que Guillermo haya empezado a armar los primeros textos de la obra y el premio y todo lo de verdad. Y bueno, por ahí no hay muchos lugares donde se discuta esto, y está bueno que quede, ¿no? En el éter, que quede grabado, que alguien diga, che, recojamos esto para discutirlo porque tiene valor. sí, darse la oportunidad, porque también hay veces pasa que dice, che, gente que es grande, que por ahí nunca fue al teatro, pero porque nunca tuvo la posibilidad, darse esa Exactamente, posibilidad tal cual, tal de cual. decir, voy al teatro. La verdad que las entradas son muy accesibles Sí, en sí. comparación a lo que vale Cualquier espectáculo. salir y comer una pizza cuando Sí, termina el espectáculo. olvidate. Digo, en ese sentido nosotros estamos atrás y haciéndolo de corazón, porque la verdad que nosotros no tenemos, no pretendemos ganar dinero, no pretendemos ganar prestigio. Nosotros tenemos una necesidad muy fuerte que es hacer teatro. Nosotros nos consideramos teatreros, artistas teatrales, nos interesa estar ligado a esta actividad y lo vamos a estar mientras creo que tengamos vida. La mayoría de lo que hace teatro tiene ese empuje, ¿viste? Como una especie de bombero voluntario Sí. que no recibe ningún apercibimiento, pero sin embargo está ahí, suena la campana, suena la sirena y sale. Nosotros estamos iguales. Bienvenido que siga existiendo ese pulso vital, Guillermo, y ojalá que sea bien recibido por la gente. Recordemos, este 8 de septiembre y los próximos 4 domingos del mes van a estar en Carlos Calvo 3974, en el Páramo Cultural, a las 19:30 horas. Vayan por la alternativa teatral para la reposición, el reestreno de Sepelios, la obra de Guillermo, y después nos cuentan. Mucha suerte. Gracias, chicos, y están invitados, desde ya. Muchas gracias. Desde ya están invitados a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias y que tengas un gran día. Igual para ustedes. Dale, chau. Ahí estábamos entonces, Guillermo Gallegos. Se derivó un poquitito en una charla que está ausente en todos lados y que bueno, bienvenido que lo podamos mechar. Tal vez alguien escuche y diga, che, ¿no tendríamos que empezar a pensar que en semejante cantidad de público que pueda haber en Avellaneda solo le permitamos tener 4 salas de teatro off y 2 canchas a 1 cuadra de distancia que se llenan todos los fines de semana? Me refiero a Independiente y a Racing, de cada uno, ¿no? O sea, eso. La ley del mercado es así, la oferta y la demanda. Si ven que la gente va a un lado y no va al otro. Pero qué mejor
de tanto que se pregona y se habla, que no quede reservado a la ley del mercado y que esos estados conscientes lleven el teatro a las escuelas para que los pibes Lo que vayan pasa que después. ir al teatro implica pensar. Y ese es bueno, el peligro. Está bien, entonces que sigan yendo a la cancha. Y sí. Por ahí la lógica es esa, muchachos. ¿Qué le vamos a hacer? Uno apuesta a poder romper ese esquema, pero si quieren seguir siendo eso, y lo digo fanático de fútbol y me encanta y todo, pero debería estar en la cabeza de quienes gestionan esta propuesta. ¿Por qué no abrirles? Porque los Guillermo que están escribiendo en el conurbano historias que de alguna manera reflejan lo que le pasa a la gente cercana, me parece que van a ser un match perfecto. Si algún pibe se ve reflejado en eso e intenta cambiar o acercarse o transformarse en actor de alguna de esas obras, ¿Seguro? o empezar a escribir, debe haber cantidad de gente que tiene esa misma pulsión vital que Guillermo, y en lugar de ver dirigentes que se llenen la boca hablando estupideces, por ahí apostar a que esto se construya de otra manera y a que proliferen algunas salas más. No sé si 800, como dice Guillermo, a mí me asusta. No, es que es muy de solo probable pensarlo. que haya esa cantidad. Un día deberíamos seguramente hablar, porque yo calculo que en la ciudad debería haber un censo. Porque sí, muchas... creo que hay sí, Vamos de a ver salas. si podemos tener algún contacto, me parece que, sobre todo porque... Es más, seguramente el Instituto Nacional del Teatro tenga ese censo. Casi te diría que no hay semana en la que me encuentre con un nombre de una sala que digo, ¿y dónde está? Pin, 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 y hay que buscar y geolocalizarla para saber en qué barrio se encuentra. Bueno, bienvenido sea que esto pueda empujarse para que se movilice gente que tal vez ama ir a ver alguna obra de teatro, y obvio, si tenés una sala a 5, 10 cuadras, 15 cuadras, claro, como pasa acá a la vuelta en el Cine Teatro del Plata, que he visto gente llegar en bicicleta para ver teatro de altísimo nivel, como el del Complejo Teatral de Buenos Aires. Es mucho más cercano y mucho más ágil, y lo podés ver durante la semana en algún horario piola. Después el domingo anda a la cancha, el sábado, el viernes. Bueno, los partidos están todos los días. Pero un ratito por ahí podés ir a ver esto y te reconforta y te ves reflejado y creces, que es un poco la historia que pasa por ese lado.